ojalá haya podido escuchar a Hernando de Soto, que en realidad, si uno tiene que resumir un poco la perspectiva de este apoyo condicionado que él está dando a Keiko Fujimori, uno también interpreta que lo que él de alguna manera busca, según lo que explica, es que una propuesta como la de Castillo, que según las encuestas tiene pues el apoyo de más del 40% de la población o del electorado, pueda alejarse, entre comillas, de esta posibilidad de un marxismo-leninismo, de una propuesta comunista. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, escuché la última parte de Hernando de Soto. En realidad no me sorprende mucho su posición, la respeto. Finalmente, las fuerzas políticas que vamos a estar en el Congreso, bueno, ya estamos en el Congreso, que somos 10 bancadas, tenemos que llegar a consensos democráticos, y es algo que nosotros siempre hemos indicado. Ahora, esta campaña que nos han hecho de comunismo, esta campaña de terruqueo que se puede visualizar en toda la Javier Prado allá en Lima, cansa, ¿no? Finalmente nosotros hemos indicado hasta el cansancio que no somos comunistas. Este término, es más, no existe ni en nuestro estatuto, ni en nuestros 100 primeros días de gestión, ni siquiera en lo manifestado, que es un documento que tenemos en la ciudad de Cajamarca. Entonces, es más una campaña de terror, no es una campaña de terror que se ha sembrado. Nosotros hablamos de renegociación tributaria, nosotros hablamos de una economía popular de mercados, no hablamos de un sistema autárquico, ¿no? Entonces, se ha sembrado de manera equivocada este tipo de miedos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel en todo caso de lo que representa el señor Cerrón? Porque si uno lee el plan, efectivamente el plan contiene varias de las propuestas que usted está señalando, pero también, digamos, desde la introducción plantea una prácticamente obligada, necesaria visión marxista de la realidad social. Entonces, a la hora de ir comprendiendo la propuesta del señor Castillo, exactamente usted dónde la encuadraría si tenemos esos términos, algunos de estos términos en el plan de gobierno, ¿no? Claro, pero tú sabes perfectamente, Enrique, que Marx nunca llegó a ser gobierno de absolutamente nada, ¿no? O sea, Marx tiene una visión del mundo que se centra básicamente del siglo XIX en la Europa de su época, ¿no? Igual, Mariátegui en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana tiene una visión de lo que representa el Perú en el siglo XX. Claro, con lo poco que hemos avanzado nosotros como república, muchas veces podemos tener una mirada como la tuvo Mariátegui, o quizá una mirada realista, cuasi pesimista, como la tuvo Manuel González Prada, ¿no? Y vamos a recordar aquí de manera constante seguramente el discurso en el Teatro Politeama. Pero no se trata solamente de dejar todo esto en dogmas y en doctrinas. Vladimir Cerrón es el secretario nacional del partido. Y el papel que él juega es justamente dentro de la organización política del partido. Es un concepto que no llega a entender la señora Keiko Fujimori porque ella es jefa de Fuerza Popular. Ella como jefa tenía chats como La Botica, como el Mototaxi, donde decía quién se reía, quién aplaudía y quién hablaba. Nosotros no tenemos un jefe político, nosotros tenemos un líder, y es justamente el profesor Pedro Castillo. Es un concepto difícil de entender porque hemos manejado la política tanto de manera vertical y nos hemos olvidado de la organización política de manera horizontal. La organización criminal que maneja la señora, la organización política que maneja la señora Keiko Fujimori tiene este carácter vertical, donde dice qué deben de decir sus parlamentarios y qué no deben de decir. Nosotros no somos títeres de nadie. Nosotros tenemos voz y tenemos justamente la necesidad de explicarla. Cuando nosotros hablamos de renegociación tributaria, tú conoces justamente por este medio al que te dedicas, la investigación, el periodismo, veamos algunos ejemplos. Yo escuchaba a Hernando de Soto hablar un poco, ¿no?, de Europa, y me parece fundamental los aportes que él tiene desde su punto de vista de economista, y es algo que tenemos que respetar. Pero veamos ejemplos cercanos en lo que ha pasado en Ecuador y lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? En ambos países, en estos 2 últimos lustros, se ha logrado algo muy importante. ¿Y a qué me refiero? Que han logrado aumentar la presión tributaria. Significa que esos 2 países han logrado recaudar más de sus recursos. Y es algo que el Perú, en 30 años, en una economía social de mercado que hemos copiado y hemos pegado, justamente en la constitución que hizo el fujimorismo, no le ha traído aportes significativos al país. Y nos han logrado desnudar, esta pandemia ha logrado desnudar la situación caótica y crítica que tiene el país en sectores tan importantes como salud, como educación, como tecnología. Nosotros no hacemos tecnología. Entonces, esos cambios son los que nosotros indicamos en nuestro plan de gobierno. Lo que hace la señora Fujimori es decir, el Perú tal y como está bien.
no necesita ningún Bien. cambio. Es más, cuando hablaba de su propuesta populista el día sábado, indicaba el 40% del canon le vamos a dar a la gente. No se trata de darles lo mismo, se trata de poder lograr que en el país el Perú pueda recaudar más. Y eso es lo que propone Pedro Castillo. Ahora, sí, o sea, estoy de acuerdo con usted que hay que recaudar más. Una presión tributaria del 14%, un país como el Perú no va a aguantar mucho tiempo más esa presión tributaria. Es verdad. Lógico. Pero de ahí, digamos, hablamos también de gobiernos regionales que son corruptos, hablamos de miles de millones que se ha repartido en canon todos estos años, y está la situación que usted describe. Habría otros que dicen que, bueno, que sí ha habido avances en los últimos 30 años, pero está la situación que usted describe. Entonces, claro, el tema, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Con cajón, lógico. Y acabas de decir algo muy importante. Tú recordarás, estimado Enrique, que en el año 2002, cuando en el Perú dices, vamos a dar la descentralización. ¿Qué se hace con la figura de la descentralización? Ya, bueno, que cada región vea. Se plantea la descentralización en el país, Enrique, sin ver el tema de recursos humanos, sin ver el tema de infraestructura. Se aplica casi de la misma manera que en el 2004 se aplicó el nuevo modelo procesal penal que cambia de inquisitivo a acusatorio. Y en el 2007 justamente Tacna, por ser un distrito fiscal y judicial mucho más pequeño, se empezó a aplicar. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que no teníamos ningún tipo de recursos, ni humanos ni de infraestructura. Se aplicó la ley tal cual. ¿Por qué? Porque en nuestro país no estamos acostumbrados a generar ni condiciones legislativas ni condiciones ejecutivas. Y ahora le queremos echar la culpa a todos los ejecutivos del país, cuando el ejecutivo más importante, que es el Ejecutivo Nacional, nunca cambió las reglas de juego y dejaron que todos avanzaran a su suerte propiciando la corrupción. ¿Sabes por qué el Congreso está tan mal visto? Porque se dice en las regiones que en esta labor representativa que deben tener los parlamentarios, se pericotea, pues no, se roban 5%, el alcalde 5% y en el MEF 5%, el famoso 10 y 15% que tenemos en la actualidad. Entonces todos quieren sacar un pedacito de la torta del presupuesto y este problema no es ajeno, pasa en todo el país y en vez que el Ejecutivo plantee reformas necesarias en el país, simplemente decidió taparse los ojos y es algo que nosotros desde Perú Libre decimos, ya no más. Tenemos que cambiar las reglas de juego. ¿Y cómo las cambiamos? A través de un nuevo pacto social en la Constitución, a través de una asamblea constituyente. Hablamos de nuestro apellido. Castillo dice que chavista no va a ser. No somos chavistas nosotros. Usted acaba de mencionar las experiencias de Ecuador y de Bolivia. Evidentemente también, bueno, hay visiones distintas con respecto a lo que pasa en Ecuador y Bolivia, pero sin duda el chavismo es un fantasma, es un espectro muy fuerte en el Perú. ¿Cómo garantizan ustedes que no están inspirados en la figura de Maduro? Otra vez hemos visto fotos, por ejemplo, del señor Cerrón con Maduro. Ya usted me ha explicado cuál es la división dentro del partido, pero ¿cómo aseguran ustedes que no hay una inspiración chavista en, digamos, apartados de Perú Libre? Cuando Mujica en Uruguay postulaba, decían lo mismo, que era comunista, o si no que era chavista. Cuando Bachelet postuló en Chile le dijeron lo mismo, de comunista y de chavista. Entonces, este tipo de guerra sucia, esta campaña que tenemos todos aquellos que pertenecemos a izquierda, es parte, no es parte de la guerra sucia. Entonces, el principal garante, yo considero, en esta etapa es justamente que las personas se den la licencia de poder conocernos. Y sabes, en el caso de Perú Libre, en estas 21 regiones donde hemos logrado 37 escaños importantes, generamos un consenso democrático. Hace un momento escuchábamos a Hernando de Soto que hablaba sobre su visión del mundo, sobre su visión de los sistemas económicos, pero él tiene una cantidad muy importante de congresistas en este Parlamento, y haciendo números y haciendo cuentas, somos en realidad los de izquierda una cantidad menor al fujimorismo y a las bancadas satélites que va a tener. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros patear el tablero? Bien. Al contrario, el carácter que nosotros tenemos es un talante democrático. Las estigmatizaciones no deben ser parte de esto, pero comprendemos que la señora Fujimori está acostumbrada justamente a ver todo de manera vertical, de fijar muy a su manera todo, como si todos fueran títeres, y el ánimo confrontacional ya no debe de existir. Puntos planteados. Gracias, Betsy Chávez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte en su labor congresal, además. Suerte en su labor parlamentaria. Sí, gracias, Enrique.
Enrique, Sí. asimismo, Enrique, antes de despedirnos, decirle a toda la población que nosotros tenemos justamente las puertas abiertas porque no somos un partido sectario, estamos invitando a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos en especial a ser parte de este proyecto. Un saludo para la heroica ciudad de Tacna. Muchísimas gracias. Me sumo al saludo, por supuesto, a la heroica Tacna. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa porque vamos a regresar. Hoy pues se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Prensa. No solamente es una situación compleja,